¿Cuántos han venido con gozo en su corazón? ¿Cuántos han venido con hambre de Dios? ¿Cuántos han venido deseosos de que Dios haga algo en sus vidas? Amén, gloria al Señor. Para mí es un privilegio estar en este lugar y cada vez que Dios me da la oportunidad, me reta y me desafía. Es un privilegio compartir con ustedes la responsabilidad de compartir una palabra, un mensaje de parte de Dios para su iglesia, para sus hijos. Y quisiera esta mañana empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo alguna vez? ¿Cuántos de ustedes han perdido plata? ¿Han perdido las llaves? ¿Han perdido el celular? Todos hemos experimentado algún tipo de pérdida. A veces es chistoso, pero creemos que tenemos algo. Y solo hasta mucho tiempo después nos damos cuenta de que no lo tenemos. ¿No les ha pasado? A veces ustedes están seguros que en el cajón ustedes habían metido allá, ¿sí? Y justo el día que usted fue a sacar ese papel o fue a sacar ese dinero, fue y no está, se perdió. ¿Qué le ocurre a usted cuando se da cuenta que perdió algo? Se preocupa, se angustia, le da piedra, por ahí dicen, ¿no? ¿Sí? Le da santa piedra a uno, ¿sí? Y uno empieza ¿a qué? Acordarse cómo fue la última vez, dónde lo dejé, yo qué hice. Y uno trata como de buscarlo, ¿no? Trata como de decir, bueno, si se me perdió, ¿dónde lo habré dejado? Empieza a preguntarle a otros, empieza a esculcar, empieza a hacer orden de pronto de algunas cosas para ver si trata de recuperar lo que se le ha perdido. Hace algunas semanas atrás yo perdí algo, temporalmente, pero sentí que lo había perdido. Yo perdí algo que es muy importante, ¿sí? Yo soy una mujer de pocas palabras. Algunos que me conocen saben que soy una mujer de pocas palabras y por una condición médica, por una enfermedad de pronto que tenía en ese momento, perdí temporalmente la voz, ¿sí? Entonces empecé con una tos extraña y tosía, empecé a quedarme disfónica, como ronca, como sí, y llegaba el tiempo en que iba a hablar y no estaba la voz. Y como yo no me puedo quedar callada, porque me salen letreros, entonces me afanaba y yo decía, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo trabajo y hablo mucho donde trabajo, y en la casa hablo más, y aquí en la iglesia hablo más también. Y entonces experimenté que perder la voz me alteraba todo, porque no podía hablar, ni siquiera reírme, porque me quedaba con la risa y me quedaba así sin voz. Y no solamente me alteró la parte física o en el trabajo, sino que en mi corazón también estaba mal. Sí, toda la gente, ay, pobrecita, no sé qué, pues la gente me animaba, pero yo todos los días intentaba hablar y no. Estando en ese momento, yo dije, uy, voy a cuidar mi voz. Cuando Dios me la recupere totalmente, la voy a cuidar, ¿sí? Estuvimos en terapias con la fonoaudióloga y haciendo ejercicios para modular la voz, para recuperarla, para calentar. Pero Dios me llevaba a hacer una reflexión. Para mí perder la voz fue terrible, pero más terrible sería perder la presencia de Dios en mi vida. Y a partir de ahí surgió el deseo de compartir una palabra en esta mañana. Yo decía, Dios mío, pero a mí, si se aventume una mano, pues bueno, pero con tal de que yo hable, bueno, ¿sí? Si de pronto me lastimo un pie, pues bueno, con tal de que yo hable, porque para mí hablar es muy necesario, indispensable. Pero Dios me decía, hay algo más indispensable que usted debe cuidar y usted debe evitar perder, y es la presencia. ¿Usted ha experimentado alguna vez esa pérdida? ¿Alguna vez ha sentido en su corazón que usted ha perdido la presencia de Dios en su vida? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuándo nosotros a veces la hemos perdido
y no nos hemos dado cuenta. O cuando sabemos que la perdimos, pero no sabemos cómo recuperarla. Vamos a leer un pasaje esta mañana en la primera carta, perdón, en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, perdóname, 4, Samuel 4, discúlpeme, 4, versículo 1, amén. ¿Está conmigo ya? Ok, vamos a leer. Dice la palabra: y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió pues el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída del campamento. Los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos, de esos dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto? Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Amén. El mensaje que quiero compartirles en esta mañana lo he titulado: En busca del arca perdida. ¿Cómo se llama? Usted no me lo va a creer, pero después de haberle puesto el título, me di cuenta que ese era el nombre de una película. ¿Sí? ¿Alguno lo ha visto la película? ¿Sí? ¿Le suena? Tan, taran, tan, tan, taran, ¿sí? Tan, taran, tan, ¿sí? ¿Le suena o no le suena? Indiana Jones. Y yo dije: uy, Dios mío, ¿cómo así? Yo caí en la cuenta pero me copiaron el nombre. Entonces yo dije: bueno, pues venga a ver, no sea que de pronto esa película sea como rara y yo con el nombre, pues por lo menos salgamos de la duda, porque esa película tiene el mismo nombre que yo le voy a dar a mi predicación. Si usted recuerda, Indiana Jones, eso fue como en 1980, yo no había nacido, pero me acuerdo por lo que me dicen mis papás, que Indiana Jones era una película de acción en donde había un hombre, profesor, arqueólogo, ¿no? Muy famoso, y lo contrataban para misiones, bueno, para recuperar cosas o objetos así como prehistóricos, digo yo, bueno, así como objetos de arqueología, ¿no? De excavaciones arqueológicas. Y particularmente en esta película, que fue la primera que hicieron, este hombre tenía que recuperar un objeto en particular. ¿Cuál creen que era el objeto? El arca. Yo dije: ¿cuál arca? Entonces mire, el arca del pacto. Yo decía: uy, ¿sí? Pues no me vi la película, pero leí ahí lo que decía en internet. Y decía que este hombre, Indiana Jones, estaba contratado para ir a recuperar el arca, encontrar el arca.
Porque según la historia de la película, el arca tenía un poder especial. El arca contenía los 10 mandamientos de la ley de Dios y el ejército que encontrara esa arca era invencible. Entonces a Indiana Jones le pagaron para que fuera a recuperar el arca y la trajera a Estados Unidos para que el ejército alemán no la encontrara y pues así pues no se fuera a convertir en un ejército invencible. Yo dije, uy, una película buena, ¿sí? Y empecé a darme cuenta que esa arca que estaba buscando supuestamente Indiana Jones era el arca que aparece en la Biblia, el arca del testimonio, el arca del pacto. Yo dije, uy, Hollywood está en la juega. Y entonces empecé a mirar por qué para Hollywood, ¿no?, el arca significaba la capacidad de vencer el ejército cualquiera, ¿no?, de ser invencible, ¿cierto? Y yo decía, bueno, y para nosotros, ¿realmente qué significa el arca? ¿Qué significa? La presencia de Dios. Sin darse cuenta, Hollywood estaba haciendo publicidad, ¿no? Pero la estaba haciendo equivocada, ¿no? Pensaba que solamente el arca era un objeto, cual amuleto, para vencer a los ejércitos. Pero volviendo un poquito aquí a la palabra. En esa oportunidad la palabra plantea una situación. El pueblo de Israel tenía el arca. Desde tiempos atrás Dios había dicho que iban a construir un tabernáculo y que dentro del tabernáculo iba a estar ¿qué? El arca. ¿Era cualquier arca? Era la presencia, pero además de eso el arca era un mueble y tenía unas características, ¿sí? No era cualquier arca, no era de cualquier material, no era cualquier arca. Era una urna, de alguna manera, de más o menos 1,5 metros de largo por 40 centímetros de ancho y de alto, en donde, ¿sí?, reposaban algunos elementos, entre ellos las tablas de la ley. Pero más allá de un arca, de un objeto, el arca tenía un significado para el pueblo. Usted ya lo conoce, ¿cierto? ¿Qué significa el arca? La presencia de Dios. Dice que el pueblo de Israel libraba una batalla en este momento contra los filisteos y perdieron, estaban perdiendo. Ya habían más o menos 4,000, 3,000 al principio, ¿no? Dice que había, versículo 2, 4,000 hombres ya habían perecido, ya habían muerto en la batalla. Entonces el pueblo de Israel se asustó y preguntó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora nos están venciendo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces se les ocurrió una idea, traigamos el arca, porque el arca es la presencia de Dios, y si el arca está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, si el arca va ahí, seguro ganamos. Y gritaron y la tierra tembló, porque ellos estaban seguros de que el arca estaba ahí. Incluso los filisteos temblaron, se preocuparon, sabían lo que les corría pierna arriba cuando estaba la presencia de Dios en el pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Perdieron. ¿Cuántos hombres murieron en esa oportunidad? ¿Cuántos? Y uno dice, uy, no, entonces se hubieran quedado mejor con los primeros que murieron, que eran 4,000. Porque teniendo el arca murieron 30,000. Y lo peor no fue que murieron los 30,000, sino que capturaron el arca. El arca era el objeto más sagrado y más preciado del pueblo de Israel. Y lo perdieron. Los enemigos lo llevaron. En primer lugar, quiero compartirles tres razones por las cuales perdemos el arca. Perdemos el arca o perdemos la presencia de Dios cuando vivimos una vida de pecado. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no venció la batalla? Porque el pueblo vivía en pecado. El pueblo vivía en pecado y dice la palabra que Dios ya les había advertido y Dios ya les había dicho que iba a raer de ese lugar a los sacerdotes que estaban sirviendo, que eran los hijos de Elí, Ofni y Finés, porque ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y no solamente ellos hacían lo malo, sino que hacían que otros hicieran lo malo.
¿Sabe, hermano? A veces usted y yo creemos tener la presencia de Dios. Creemos que con decir, sangre de Cristo, cúbreme, ya. Dios va a estar ahí. Pero déjeme decirle, Dios no está allí porque allí hay pecado. Y el pueblo de Israel lloró y se lamentó. Y se preguntó, ¿no? ¿Por qué perdimos? Pero jamás reconocieron que era la condición de decadencia espiritual la que los conducía a que hayan perdido en la batalla. Jamás dijeron, oiga, es que estamos en pecado. No, ay, llevemos el arca. Eso digamos que somos cristianos y eso ya nos tienen miedo. Eso digamos allá una oración ahí como para que vean que somos cristianos y ya. Pero dice la palabra que perecieron 34,000 hombres. Murieron los sacerdotes y el arca fue raptada. Así que quiero que usted y yo vayamos mirando. ¿Tenemos el arca? ¿Tenemos la presencia? ¿O de pronto esa vida de pecado que a veces llevamos, esa doble identidad nos engaña? Y creemos tener la presencia, pero no, porque hemos pecado. De pronto nos toca empezar a contratar a Indiana Jones para recuperar la presencia. El arca fue raptada y fue tomada como un botín de guerra. Y los filisteos cogieron el arca y ¿a dónde se la llevaron? Pues para la casa, al campamento, gracias, al campamento. Porque ellos sí sabían que esa arca era especial. Ellos sí sabían lo que significaba el haberle quitado a Israel esa arca. ¿Sabe? El enemigo sabe lo que significa que usted pierda la presencia. El enemigo no le interesa que usted pierda su casa, que pierda a sus hijos, que pierda, no, al enemigo le interesa que usted pierda la presencia. El día que usted pierde una batalla es cuando usted pierde la presencia. Usted podrá estar afligido, usted podrá estar abatido, usted podrá estar en enfermedad, pero si la presencia de Dios está con usted, usted no está derrotado, amén. Así que los filisteos con gozo y con gran júbilo se fueron para su campamento. Vamos a mirar versículos más adelante, en el capítulo 5, verso 1, dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. ¿Alguien se acuerda qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y pareciera como que hasta ahí nos ayudó Jehová porque perdieron. ¿Y qué significa Asdod? ¿Alguien sabe? Significa fortaleza. Los filisteos se llevaron el arca a una fortaleza. Y dice la palabra en el verso siguiente que tomaron el arca y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Versículo 3. Cuando al día siguiente los de Asdod, ¿sí?, los del pueblo, se levantaron, he aquí Dagón postrado en tierra delante de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Quién era Dagón? El dios de ellos, ok. Era un dios estilo sirena. Dice que Dagón era un humano, pero como con cola de pescado. Mitad pez, mitad hombre, ¿sí? O sea que los filisteos llevaron el arca pues al templo del dios de ellos y la colocaron ahí como bueno, porque se veía bonito ahí de que sí, de que ganamos. Y dice la palabra que al día siguiente, cuando fueron a mirar, ¿qué había ocurrido con el dios? Se había caído, ¿no? Y uno diría, ¿qué pudo haber pasado esa noche para que se hubiera caído? Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? La volvieron a acomodar en el puestico y dejaron ahí. Y al día siguiente, versículo 4, se volvieron a levantar. Y he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban, ¿qué? Cortadas. Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Como no tenía pies, pues le quitaron las manos,
pum, al suelo y ahí sí, rodó. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, al día siguiente ellos van y no solamente la imagen se había caído, sino que le faltaban las manos. Y no solamente empezó a caerse las cosas ahí en el templo, sino que la gente empezó a enfermarse, la gente empezó a morirse. ¿Qué creen que hicieron ellos? Dijeron, uy, Dios mío, no, reconocemos que tú, ¿sí? ¿Qué hicieron? A uno la devolvieron. Empezaron a deshacerse. Le pasaron el chicharrón ahí a otros. Entonces, ¿qué dijeron? Uy, no, versículo 7. No quede con nosotros el arca de Dios, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios. Convocaron a todos los príncipes de filisteos y dijeron, ¿qué hacemos? Y ellos dijeron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat, o sea, a otra ciudad. Pero cuando llegaba el arca a esa ciudad, ¿qué cree que pasaba? Igual, se enfermaban, le salían tumores, le salían llagas, se morían. Entonces los de esa ciudad decían, uy, no, pero ¿qué hacían? La mandaban para otro lado, se deshacían. Ellos tenían el arca, tenían la presencia, pero no querían pagar el precio para que la presencia de Dios los transforme. ¿Sabe cuánto usted y yo perdemos la presencia? Primero, cuando yo vivo en pecado, pero la segunda, cuando me resisto a la presencia, cuando no permito que la presencia me transforme. ¿Amén? ¿Cuántos tienen la presencia en este lugar? Amén. ¿Usted deja que Dios moldee? ¿Usted deja que Dios lo corrija? ¿Sabe Dios qué le estaba mostrando al pueblo? Que Dios era mayor que el Dios. Pero el pueblo fue duro y prefirió quedarse con el Dios de ellos que reconocer a Dios como más poderoso. Tal vez usted y yo somos cristianos, tenemos la presencia, pero no permitimos que la presencia de Dios nos empiece a transformar la vida. Entonces creemos que tener a Dios es venir a la iglesia. Creemos que tener a Dios es comprar una Biblia. Creemos que tener a Dios y tener la presencia es escuchar música cristiana. Pero ¿sabe? Cuando empiezan a predicarnos, cuando Dios nos empieza a mostrar cosas que tengo que dejar, no me gusta. ¿Amén? Cuando yo empiezo a ver que la palabra de Dios me está redarguyendo, cuando la palabra me está mostrando que más poderoso es Dios, no quiero. Prefiero vivir en la derrota de un Dios derrotado. Prefiero vivir en la enfermedad. Prefiero deshacerme. Me da pereza orar. Me da pereza leer. Porque a través de la palabra Dios me está hablando y yo no quiero. ¿Sabe cuánto tiempo duró el pueblo de los filisteos en ese corre-corre? Acompáñenme. Capítulo 6, verso 1. Un hombre con voz fuerte que lo lea, que me ayude a leer fuerte. No tantos hombres, solo uno. El versículo completo, por favor. Gracias. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses. ¿A usted no le ha pasado que usted pasa meses y semanas en dificultad? Y Dios le habla, y Dios le dice, y Dios le muestra, pero usted se resiste. Y cree tener la presencia de Dios, pero no se somete a ella. Usted cree tener la presencia, pero usted no abandona la idolatría. Usted no abandona el horóscopo. Usted no abandona el trago. Usted no abandona la mentira, el egoísmo. ¿Sabe qué hizo el pueblo de los filisteos? Empezó a trastear el arca. Y ya después de 7 meses dijeron, ay, ¿qué hacemos? ¿Y qué hicieron? ¿El recibo? ¿Qué hicieron? La devolvieron. Se la devolvieron a los dueños, a Israel. ¿Qué significa? Esto no es para nosotros. ¿Sabe, hermano? A veces uno empieza en los caminos del Señor
y se apasiona y se enamora y Dios lo levanta. Pero cuando Dios empieza a exigirme cosas, cuando Dios empieza a pedirme que confíe, que deje ese mal hábito, que deje esas cosas que dañan y que no agradan a Dios, entonces yo me desanimo. ¿Y qué viene a la mente? Uy, no, eso no es para mí. Uy, no, yo ¿cómo voy a servirle a Dios si yo estoy mal? No, yo ¿cómo? Eso no es para mí. Eso no es para mí. Dejémoslo a los cristianos. Dejémoslo al pastor. Eso, al pastor sí. Entreguemos eso, rápido, eso que no nos vaya a tocar eso. Y entonces la presencia, ¿qué pasó? ¿Se perdió? Examinemos en esta mañana. ¿Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿O es como ese papel que yo creo tener en el cajón y cuando lo voy a mirar no está? El pueblo de los filisteos tardó 7 meses en deshacerse y seguir condenado a una vida sin Dios. Tal vez usted lleve 5, 6, 7, 8 meses, pero tiene que decidir. O usted permite que la presencia de Dios lo transforme, o usted se seca y se muere. Los filisteos dijeron, no, esto no es para nosotros, ser cristiano, eso es muy complicado, ser cristiano, eso es muy difícil, sí, devolvamos el arca. Rechazaron la presencia de Dios, la rechazaron, se resistieron a ella. Y finalmente, de una manera muy simpática, que usted va a leer en su casa, enviaron el arca al pueblo, se la llevaron. Y el pueblo de Israel, pues la recibió y se alegró, y pues ya, digamos que las cosas para ellos parecían diferentes. Sin embargo, algo muy curioso ocurrió. El arca, los filisteos la mandaron, el arca llegó a un pueblo, toda la gente sabía, pues que ese era el arca. Hicieron sacrificio y todo ese tipo de cosas, pero hicieron algo, ¿no saben qué? Que les causó la muerte. Entonces uno dice, bueno, si se supone que la presencia de Dios estaba con ellos, pues ¿por qué vino a traerles daño? Acompáñenme usted. Versículo 19 del capítulo 6. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tal gran mortandad. Y yo dije, uy, no, les fue peor. Porque la primera vez, ¿cuántos murieron? La segunda, 30,000. Y en esta, 50,070. Entonces yo decía, bueno, pero así uno no se anima, porque entonces, si con la presencia le va es peor, pues uno dice, ¿qué pasó? Pero la palabra dice, ¿qué pasó? ¿Por qué murieron? Porque miraron dentro del arca. ¿Porque miraron qué? Dentro del arca. ¿Sabe cuándo hemos perdido la presencia? Cuando creemos que la tenemos, pero solamente curioseamos. De vez en cuando. Cuando creemos o pensamos que tener una relación con Dios, experimentar la presencia, es algo eventual. Cuando estoy enfermo de pronto, o cuando no tengo para el arriendo. Cuando me acerco de una manera inadecuada, porque óigase bien, el arca no solamente era cubierta de oro y hecha con una madera muy fina, sino que necesitaba un cuidado especial. Y ahí quiero detenerme un momento.
Sin perder esa cita, por favor, acompáñame a Éxodo capítulo 25. Éxodo. ¿Me siguen ahí? ¿Todavía están? ¿O se durmieron ya? ¿No? ¿Amén? Ah, bueno. Versículo 10. Harán un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás las varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca, bueno, ella describe lo que va a poner dentro del arca. En este pasaje, Dios le está dando la indicación de cómo hacer el arca. Y dice la palabra que era de oro puro, era de madera y cubierta de. Y dice que en los extremos que había, como unas argollas, como unos anillos. ¿Y cuál era la idea de esas argollas? Meter una vara cubierta también de oro especial, ¿sí? Y esa era la manera en que se iba a transportar. O sea que el arca necesitaba un cuidado especial. El arca estaba en un lugar especial. ¿En dónde estaba el arca o dónde iba el arca? En el tabernáculo, más exactamente en el lugar santísimo. ¿Y quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. O sea, no cualquiera entraba. Pero no cualquiera entraba. ¿Y el que entraba cuándo entraba? ¿Cuándo? Una vez al año. Una vez al año. Y tenía toda una preparación, pues, especial. ¿Usted sabe qué le ocurría si ese sacerdote iba y no estaba preparado o no era agradable a Dios? Moría. Entonces dígame usted si estas personas, volviendo al pasaje inicial de Samuel, cuando vieron el arca y empezaron a curiosear, ¿era esa la manera de acercarse a Dios? No. ¿Por qué se acerca usted a Dios? Porque usted busca la presencia de Dios. ¿Usted quiere ir y mirar a ver qué tal? ¿Usted quiere ir y mirar a ver si Dios la sana? ¿Usted quiere ir y nada de compromiso, nada de preparación, nada de nada? Usted quiere tener la presencia porque usted está chismoseando. Pero verdaderamente usted no está teniendo la presencia. Usted está haciendo que Dios se enoje con usted y lo castigue fuerte. Dice la palabra que estos hombres curiosearon el arca. ¿Y qué ocurrió? ¿Pero por qué? Si ellos querían la presencia. Pero no era la manera de buscar. ¿Para qué querían buscar? ¿Por chismosear? ¿Por qué querían curiosear? ¿Sabe? A veces yo creo tener la presencia, pero no la busco de la manera que es. Cuando eso ocurrió en el pueblo y vieron que esa persona murió y los que estaban con él murieron, hubo pánico, hubo miedo. Y entonces, ¿qué dijeron? Uy, no, llevémosla, que la tenga ya en la casa Abinadab, que la tenga ya en la casa. Y llevaron el arca a un lugar, a una casa de una persona, un sacerdote que era Abinadab, y allí el arca duró 20 años. 20 años. 20 años y la gente no hizo nada. La gente vivía como si la presencia de Dios no fuera importante para ellos. Como si con tenerla ya de vez en cuando y saber que está allá
verdaderamente la experimentarán en su vida. Yo no sé si usted ha pasado por esos momentos, un año, un mes, en donde la presencia no está con usted. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no hacemos nada. Yo tengo claro dos cosas. Uno, el enemigo no quiere que usted conozca de Dios y conozca lo que es la presencia de Dios. Pero lo segundo es que cuando él sabe que usted la ha perdido, no quiere que usted se levante a buscarla nuevamente. Tal vez usted y yo hayamos perdido la presencia, pero ¿sabe? No espere 20 años para ir por ella. No espere 20 años para ir a recuperar la presencia. No espere 20 años de sufrimiento, no espere 20 años de sequedad en su espíritu para buscar la presencia. No espere que sea otro el que la busque por usted. El pueblo de Israel sabía que estaba allá, todos sabían que estaba allá, pero nadie se levantó en 20 años para decir, traigamos la presencia. $20 años tardó el pueblo de Israel. ¿Sabe? Yo duré como 2 semanas sin poder hablar bien. Y me entristecía, hasta me daba como rabia. Y yo decía, uy, pero es que, sí, no poder hablar era como mal. Para mí me sentía muy mal. Pero sé que 2 semanas sin hablar no se comparan en nada a 20 años sin la presencia. 2 semanas sin hablar no se comparan a 2 semanas sin la presencia. No sé si usted tenga la presencia, ¿la tiene? Amén. Pero aquel que duda y que dice, no sé, de pronto se me refundió, de pronto sí he pecado, de pronto no quiero, de pronto solamente quiero por el ladito sin comprometerme. No esperé 20 años para recuperarla. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baal, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. 20 años después de haber dejado el arca allá olvidada, David reúne al pueblo. Y cuando David reúne al pueblo, les dice, vamos a traer el arca. ¿Cuál sería la reacción del pueblo? Júbilo, fiesta. Por fin alguien se levantaba para hacer la propuesta. Y dice la palabra que efectivamente fueron allá e intentaron traer el arca. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera que haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió por aquella temeridad, y allí cayó. Dígalo, ¿cómo cayó? Muerto, junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová?
Así que David no quiso traer el arca y la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Amén. 20 años tardó el pueblo de Israel hasta que David dijo: vamos a recuperar el arca, vamos a recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y toda la gente se alegró, hubo gozo, hubo fiesta. Y dice la palabra que la estaban transportando en un carro. ¿Y qué pasó? Se tropezó, ¿sí? De pronto, no sé, no habían reparchado bien la vía o, bueno, no sé, uno nunca sabe qué puede pasar. Cosas. Y dice que se tropezó. Y una de las personas que estaba allí, ¿qué hizo? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Bien. No la que dejó caer. ¿Usted qué hubiera dicho? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿La coge o no? ¿Sí? Usted reacciona, ¿cierto? Hace algo. Pero no murió. Yo digo, bueno, pero ¿qué hubiera sido peor? ¿No hacer o sí hacer? Porque si hizo y lo mataron, pues ¿cómo fue? Dice que iba uno adelante y uno atrás. El de adelante se llamaba Ahío. ¿Y el de atrás? Usa. ¿Sabe qué significa Usa? Esfuerzo propio. ¿Sabe qué hizo él? Lo hizo a sus fuerzas. Y perdió la presencia. Fue castigado duramente, perdió la vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos tener la presencia porque hacemos cosas para Dios. ¿Sabe cuándo hemos perdido la presencia? Cuando hacemos cosas para Dios sin Dios. Ya vamos 4. Primero, perdemos la presencia cuando vivimos en pecado. Segundo, cuando nos resistimos y no queremos comprometernos, no queremos abandonar las cosas del mundo. Tercero, cuando queremos pero no nos queremos comprometer. Y cuarto, cuando creemos que hacemos cosas para Dios y Dios no está ahí. A veces creemos que hacer cosas para Dios representa presencia de Dios en nuestras vidas, y déjenme decirle que no. Una cosa es que usted haga cosas para alguien que usted ni siquiera conoce. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas para Dios que Dios no le ha mandado a hacer? O lo que es peor aún, ¿cuántas veces usted y yo hemos hecho cosas para Dios sin Dios en nuestras fuerzas? Creemos que venir a servir, bueno, voy a hablar de escuela dominical. Creo que por ser maestra de escuela dominical, entonces ya tengo la presencia de Dios. ¿Usted cree que por venir aquí a servir como diácono usted tiene la presencia? ¿Usted cree que venir aquí a tocar y porque toca bonito y porque toca bien ya tiene la presencia? No. ¿Usted cree que por venir a hacer cosas en la iglesia usted tiene la presencia? Amén. ¿O será por venir aquí a orar? Por venir a un ayuno, por venir a humillarse delante del Señor y conocerlo primero a Él. ¿Sabe? 20 años duró el arca en la casa de Usa, porque Usa era hijo de Abinadab. O sea, la presencia del arca estaba en la casa. O sea, ya llevaba 20 años viéndola todos los días. ¿Cuánto lleva usted viniendo a la iglesia? ¿1 año? ¿2? ¿3? ¿4? ¿10? ¿20? Y a veces creemos que ya la presencia de Dios es algo común, que yo hago cosas para Dios y listo, en confianza con Dios, yo ya sé lo que tengo que saber de Dios y lo hago en mis fuerzas. Pero déjeme decirle que Dios no va a derramar de su vino nuevo en un odre viejo. Usa se envejeció con el arca. Siempre el arca en la casa y el arca. Pero él no la buscaba realmente, él no conocía qué era la presencia.
Él hacía cosas, de pronto estar pendiente que no le pasara nada, o limpiarle el polvo, bueno, yo no sé, algo hacía. O hacer que no se cayera. Ay, es que ahí hace falta maestros en la escuela dominical. No, pues yo miro a ver, no, yo hago. No, pues yo ahí medio sé hacer una danza, entonces pues yo hago ahí algo porque pues sí, hace falta. Y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Creemos que para ganarnos la presencia de Dios, yo tengo que hacer de todo en la iglesia, y ahí me incluyo. Que por estar, mejor dicho, de lunes a sábado en reuniones y actividades, tengo la presencia. Cuando he hecho las cosas en mis fuerzas. Cuando he estado en 1000 reuniones y jamás he tenido una con Jesucristo. Cuando me he ocupado por hacer cosas para Dios, pero no me he ocupado por tener la presencia de Dios en mi vida. Cuando Jesús llamó a los discípulos, no solamente los llamó para que hicieran cosas, los llamó para que estuvieran con Él. Amén. Dios no te llamó a ti para hacer cosas. Dios no te llamó a ti para hacer. Dios te llamó a ti para ser un hijo de Dios. Amén. Así que si usted está pensando que tiene la presencia porque usted hace muchas cosas para Dios, deténgase. Porque su presencia, la presencia de Dios puede estar refundida. Y tal vez usted tenga un momento de crisis, de dificultad, y usted diga, ay, pero yo estoy haciendo cosas para Dios. Pero eso no es garantía, hermano. Usa el personaje aquel, hizo algo bueno. ¿Quién va a dejar caer el arco? Pues hizo algo bueno, hizo algo para Dios. Pero no lo hizo porque Dios le dijo, o porque es que era el sacerdote y él sí sabía cómo se llamaban las cosas. No, lo hizo en sus fuerzas. Hermanos, la presencia de Dios es lo más sagrado que tenemos nosotros. Hay mucha gente buena en el mundo, hay mucha gente buena, pero no con la presencia de Dios. Hay mucha gente que conoce el poder de Dios, pero poca que experimenta la presencia. ¿Y saben? No es que el título de cristiano me haga automáticamente poseedor de la presencia, o que venir al domingo me garantice que yo tengo la presencia. Mire usted por un momento al que está al lado. ¿Tendremos la presencia de Dios en nuestra vida? Díganle al que está al lado, ¿tendremos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Sabe, hermano? Gracias a Dios puedo hablar ahora un poco más y me está devolviendo la voz. Pero por encima de la voz está la presencia. Y yo puedo tener y perder cualquier otra cosa, pero la presencia, nunca. Dice la palabra del Señor que el arca fue llevada a otra casa, a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y dice el versículo 11 que bendijo Jehová a este hombre y a su casa. Por fin, después de 20 años, veo que la palabra muestra que hay bendición, que hay privilegio, que hay recompensa para los que tienen la presencia. Amén. Si tener la presencia de Dios en mi casa trae bendición, yo la quiero. ¿Usted la quiere? David entendió eso. Y 3 meses más tarde, David volvió a intentarlo. Porque déjeme decirle, David pudo haber dicho, uy, no, eso está muy difícil. Uy, no, eso mejor que lo hagan otros. Pero David entendía lo que era la presencia. Y 3 meses después, volvió e intentaba otra vez devolver el arca
la casa, a la presencia de Dios en su vida. Quería volver a traerla. Así que hagamos un alto hasta ahí. ¿Cuántos tienen presencia de Dios? Amén. Repasemos. Tal vez creo tenerla, pero vivo en pecado. Tal vez creo tenerla, pero no me dejo transformar por ella. Tal vez creo tenerla, pero sin compromisos con Dios. Tal vez creo tenerla, pero porque yo lo hago, porque lo hago en mis fuerzas. ¿Sabe? Yo a veces decía, Dios mío, entonces es tan complicado tener tu presencia, Señor. Es tan complicado, Dios, el tener tu presencia entonces. Es tan difícil. Porque de alguna u otra manera yo podría decir que en algún momento he estado en alguna situación de esas. Así que dije, ya sé que necesito la presencia, ya sé que sin la presencia no soy nada, pero necesito recuperar la presencia. Tal vez usted en este día diga, no, yo tengo la presencia, la tengo. Bien, maravilloso. Pero aquel que siente o ha experimentado esa pérdida, aquel que siente que se ha ido, que usted se ha esforzado en orar, y usted se ha esforzado en servirle, usted se ha esforzado en apartarse del pecado, pero como que la presencia no llega a su vida. Déjeme decirle que solamente hay una manera de traer la presencia a su vida. ¿Cuál cree que sería la manera de traerla? ¿Cuál cree usted que es la manera de traer la presencia? Humillándose delante de Dios, renunciando al pecado, haciendo lo que Dios quiere que yo haga, con un corazón quebrantado. ¿Sabe? David fue y recuperó el arca. Y David hizo algo que encierra mucho de lo que ustedes me dijeron ahora. Y es que David recuperó la presencia con una actitud de adoración. ¿Cómo se recupera la presencia? Con una actitud. No escucho. ¿Cómo se recupera la presencia? Ay, hermana, pero es que yo no canto. Entonces, ¿cómo adoro? Ay, hermano, es que yo no sé tocar guitarra, yo no puedo adorar al Señor. Ay, no, hermano, es que a mí me gustan las de adoración, pero las de alabanza son más chéveres. ¿Entendemos realmente lo que es adoración? ¿O creemos que la adoración se reduce a cantar para Dios? ¿O que cantar despacito es adoración para Dios y cantar rápido es alabanza para Dios? Déjenme decir que la adoración genuina es la única que nos va a permitir recobrar la presencia, porque la adoración verdadera implica entrega total. Y si usted está anotando, escriba, entrega total. La única manera en que el pueblo de Israel recuperó la presencia fue porque David entendió lo que era el arca. Y en una actitud de adoración no solamente exaltó a Dios y cantó, sino que le dio el valor que realmente tenía la presencia. ¿Cuánto vale la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué valor le das tú a la presencia de Dios? Porque para pagar ese precio se necesita una entrega. Y no es parcial, hermanos. Es una entrega total. Para poder recuperar esa presencia, yo necesito humillarme delante del Señor, necesito reconocer que yo he pecado, necesito orar, necesito clamar al Señor, así no sienta la presencia. Mucha gente dice, no, es que yo oro y no siento. Hermano, usted no ora para sentir la presencia. Usted no ora para que Dios, para que usted sienta, usted ora para que Dios sienta que usted realmente lo ama.
Usted no viene a la iglesia a hacer cosas para que Dios, para que usted se sienta bien. Usted viene para que Dios se sienta bien. Usted viene a adorar al Señor. Usted no entrega el diezmo para sentirse bien Usted entrega el diezmo es para que Dios se sienta bien con usted. Así que si usted quiere recuperar la presencia, hermano, es una entrega total. Es una entrega diaria. Es más que cantar y orar bonito, hermanos. Es renunciar. Es reconocer que sin esa presencia no somos nada. El Salmo 51 creo que dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe quién escribió eso? David. Porque David entendió que la presencia de Dios era lo único y lo más importante para él. ¿Qué valor le da usted a la presencia de Dios? ¿Qué valor está dispuesto usted a pagar para recuperar esa presencia? David pagó el precio. Y David entendió que no hay otra manera, de vivir, hermano, sino en adoración a Dios. Adoración implica sacrificio. Adoración implica confianza en Dios. Adoración implica vivencia. Usted no puede levantar sus manos, adorar a Dios hoy y el miércoles estar derrotado y reclamando a Dios. Porque la adoración es continua, es permanente. ¿Sabe? Yo creo que David fue Indiana Jones. Porque fue el que recuperó la presencia para el pueblo. Y yo quiero ser Indiana Jones también. Y quiero ir en busca de eso que he perdido, de eso que se me embolató. Y David fue y con una vida de adoración recuperó la presencia. ¿Y sabe? No se conformó con traerla al pueblo. No se conformó con volverla a sentir. No se conformó con verla. Fue más allá, hermano. Se esmeró y se propuso en su corazón construir un lugar digno de la presencia de Dios. Capítulo 7, segunda de Samuel, capítulo 7. Versículo 4. Capítulos, versículos. Dijo el rey David al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Y dijo el profeta: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está. ¿Sabe qué hizo David? Él no solamente se preocupó y se esforzó por traer la presencia, sino que se propuso darle un lugar digno para que la presencia de Dios morara. ¿Sabe? El arca de Dios ya no mora en el templo. El arca de Dios ya no está en el tabernáculo. El arca de Dios ya no está en el arca. El lugar que Dios quiere para depositar su presencia es usted y soy yo. Así que no basta con que usted recupere la presencia, sino que la ponga en un lugar digno de la presencia de Dios. Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Dios no pone un remiendo nuevo. ¿En qué? ¿Usted quiere la presencia? ¿La tiene? Amén. ¿Qué lugar le está dando a la presencia? ¿En qué lugar usted espera que Dios deposite su presencia? ¿Sabe, hermanos? Yo los desafío hoy y me desafío a mí para que no solamente busquemos la presencia, sino que le demos el mejor lugar en nuestras vidas. David recogió oro,
piedras preciosas. Recogió de todo lo más hermoso para construir el templo que construyó Salomón. Pero ese templo era el templo. Y la palabra de Dios dice que usted y yo somos templo. ¿De qué tiene cubierto usted ese templo? ¿Qué hay dentro de ese templo? ¿Es un lugar digno para que Dios deposite la presencia? ¿Es un lugar digno para que Dios habite en usted? ¿O necesitamos hacerle aseo? En esta tarde solamente quería compartirles una inquietud mía, que quiero que usted también la haga para usted. ¿Tiene usted la presencia? ¿En qué lugar la tiene? Y una más, ¿en qué lugar quisiera que esté? Espero no haberlos dormido con la prédica, pero por lo menos que recuerden esto. La presencia de Dios mora cuando nos convertimos nosotros en un verdadero templo, digno para que Él repose en nosotros. Incline su rostro y vamos a orar. Tal vez usted sienta que la presencia se ha ido. Tal vez tiene miedo que se vaya la presencia. Pero yo quiero que en esta tarde usted y yo oremos para que podamos entender que la presencia de Dios merece un lugar especial en nuestra vida. Que a veces hacemos cosas y cosas y cosas, pero sin la presencia. Y somos como ese címbalo que resuena y hace mucha bulla, pero que está vacío en su interior. No espere 20 años, no espere 7 meses, no espere 3, hágalo hoy. Si usted quiere recuperar esa presencia, si usted quiere darle un lugar de privilegio, haga un compromiso con el Señor en esta hora. Dígale: Señor, quiero adorarte, Dios. Quiero adorarte, Señor, en esta hora, y quiero decirte, Señor, que te he fallado tantas veces, Dios, que he sentido, Señor, como tu presencia se ha ido de mi lado. Señor, que me he sentido vacía, que me he sentido sin fuerza, Señor. Padre, hoy entiendo que tu presencia es lo más importante que tengo en mi vida. Puedo perder mi trabajo, puedo perder un ministerio, puedo perder un cargo, pero jamás, Señor, jamás quiero perder tu presencia. Padre, en esta hora yo clamo a ti para que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón. Que seas tú trayendo, Señor, una revisión profunda, que tú escudriñes, Dios. Que tú nos digas, Señor precioso, si hay algo, Dios, en que te hemos fallado, en que hemos pecado, o si hay algo que me he resistido a abandonar, Señor, hoy lo entrego delante de ti. Señor, tal vez hasta el día de hoy quise acercarme, Señor, sin compromiso. Tal vez quise curiosear, Señor, tal vez quise estar, pero no involucrarme contigo, Dios. O tal vez siento que hacer cosas para ti es la garantía que tú estás conmigo, Dios. Pero hoy sé, Padre, que no hay otro privilegio más grande que contar con tu presencia. Que tu presencia me falta como el aire, que tu presencia me falta como la vida misma, Señor. Señor, que este problema que tengo, que esta dificultad que tengo, Señor, será un motivo para tu gloria, para tu honra, Señor, porque tu presencia irá conmigo. Señor, así como el pueblo de Israel estuvo contigo en el desierto, así como el pueblo de Israel estuvo contigo en la dificultad, así quiero que tú estés conmigo cada día, Dios. Ayúdame hoy, Señor, a comprometerme contigo. Hermano, comprométase hoy con el Señor, no tenga miedo, porque la presencia de Dios puede estar en su vida, porque la presencia de Dios puede volver a su vida, si usted así lo dispone, si usted así lo permite. Señor, haznos odres nuevos en esta hora. Padre, queremos y necesitamos tu presencia. Señor, queremos, Señor, que tú derrames tu presencia. Queremos ser un templo agradable para ti. Queremos que tu presencia ocupe el primer lugar en mi casa, en mi hogar, en mi familia.
Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Padre, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Señor, que me falte cualquier cosa menos tu presencia. Que me falten las fuerzas, que me falte el pan. Pero en tanto tu presencia esté conmigo, Señor, estaré confiada, Dios. Estaré confiada en ti, Señor. Hoy quiero levantar mis manos y adorarte. Y quiero decir gracias, Señor, porque tú das nuevas oportunidades a mi vida cada día. Porque tú me hablas, Señor, al corazón. Porque tú me invitas, Señor, a caminar contigo. Porque yo quiero hoy vivir para ti, Señor. Quiero vivir contigo, que tú vivas en mí. Señor, que tu presencia esté en mi corazón, Señor. Que donde quiera que vaya tú, oh Dios, estés conmigo. Señor, no quiero más tiempo sin ti. Señor, no quiero volver a estar sin ti. No quiero perderte una vez más. No quiero, Señor. Hoy coloco mi corazón, Señor. Coloco mi vida delante de ti, Dios. Señor, que tu presencia, Señor, esté en mi corazón y lo rebose. Que tu presencia, Señor, sea derramada hoy en mi vida. Que tu presencia me restaure. Que tu presencia, Señor, me aliente. Que tu presencia, Señor, sea lo más importante para mí. O en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate, Señor, en mi vida. Aleluya.